Buenas tardes, noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias Señor, gracias porque tenemos ahora la oportunidad de estar cerca de ti, Señor, a través de juntos y a través de tu palabra, escuchar lo que tienes que enseñarnos. Sé que esto es parte de una comisión, la última que tú hablaste estando todavía antes de partir al cielo, Señor. Hay más mandamientos a través de tus apóstoles que están escritos, pero en la última que salió de tu boca, Señor, es precisamente lo de ir y hacer discípulos. Estamos en tus manos, Señor, crea en la iglesia una necesidad de ir y anunciar el Evangelio, empezando desde su casa, sus amigos, sus familiares, sus amigos, aún hasta los desconocidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que sea el gozo, pensar que provoca gozo en ti y en el cielo, Señor, cada vez que un pecador se arrepiente. Y si nosotros somos los que llevamos ese regalo para ti, Señor, pues estamos agradecidos porque sabemos que a fin de cuentas es por medio de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Voy a hacer algunos pequeños cambios aquí, eh, solamente para poder. Ya. Bien. Tiene que ver, ya sabemos, el jueves tiene que ver precisamente con lo que es cómo orar por los perdidos. Y no va a terminar en solo cómo orar por los perdidos. Va a irse a cómo compartirles. Por el momento, ahorita vamos a empezar. ¿Qué debemos pedir? A ver, perdonen un segundo. Parece que hay problemas de sonido de nuevo. A ver. ¿Se escucha algo así? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ya se escucha bien. Muy bien, gracias. Bien, entonces, pues decía, vamos a aprender primero cómo orar para que el campo esté preparado, para que la senda esté lista para poder llegar al corazón de esas personas que necesitan escuchar lo que tenemos que decirles, porque es el mensaje que van a escuchar más importante de sus vidas, para que tomen la decisión también más importante de sus vidas. Entonces, empecemos por inspirarnos para orar. Vamos a hacer una oración en este momento y tiene que ver solamente con algunos versículos del Salmo 32. No son todos, pero son algunos de los versículos que quiero compartir ahora. El Salmo 32 en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, vamos a orar con estos versículos. Señor, sí, Señor, es un alivio real, es quitar una gran carga cuando hay arrepentimiento firme, cuando hay arrepentimiento que viene desde el corazón, lo más profundo del corazón, buscando el perdón que viene de ti, Señor. Gracias por abrirnos, Señor. Sabemos que para poder compartir el Evangelio también como vasos que somos, vasos de barro que vamos a llevar el tesoro precioso de la gracia de la salvación, de anunciar la gracia de la salvación, debemos estar limpios por dentro primero para poder que ese mensaje que vamos a dar tenga el impacto y no sea, evite lo que haya dentro de nosotros, evite que fluya la gracia de la salvación a través de nosotros, porque es tu espíritu el que les va a hablar. Por eso es que queremos estar preparados. Gracias, Señor, queremos siempre
tomar nuestra propia examinarnos a nosotros mismos y ponernos a cuenta contigo para ser eficientes y efectivos siervos que llevan el mensaje de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Empecemos entonces con los perdidos. Los perdidos, vimos que en Lucas 19:10 hablamos ya la semana pasada y dijimos que los perdidos no serían salvos. Lo vimos en Juan 8:44. También hablamos de que están bajo la potestad de Satanás. Dijimos que están atados por el hombre fuerte. También hablamos de que están presos en una cárcel y no pueden salir por sí mismos y que están cegados al evangelio. Eso es lo que hablamos acerca de cómo orar por los perdidos como introducción. Lo vimos aquí. Ahora vamos a empezar con algo nuevo. ¿Cuál es la base bíblica para esto? ¿Qué base bíblica hay para la oración, para la intercesión? Recordemos que como sacerdotes, recordemos que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y como sacerdotes somos los intercesores, somos los representantes de la tierra ante el cielo, porque nosotros llevamos con toda la fuerza de nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo, conjuntos para llevarle al Señor la necesidad que hay de que algunos se salven, que sean cumplidas ciertas cosas, que es lo que vamos a ver aquí. Primero, la base bíblica es el amor por los perdidos. En Lucas 16, 27 y 28 se habla del hombre rico. El hombre rico y Lázaro, ustedes recuerdan que también lo platicamos por acá, tiene que ver con que después de cuando ya estaba en el lugar de tormento, pidió al padre Abraham que fuera alguien a hablarle a sus hermanos. Él sintió ahí la necesidad de que sus hermanos no vinieran a este lugar. Eso es de lo que nos apropiamos nosotros también. El amor por los perdidos. Ahí se manifiesta. Yo no quiero que sufran mis hermanos. Yo no quiero que padezcan en un lugar de tormento. Y eso es lo que nos debe mover realmente. No es algo que tengamos que batallar para entender ni para como si fuera optativo. Ese es algo que nos fue encomendado, número uno, y que tiene que ver con el amor al prójimo. Recordemos que hay dos mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Y el segundo, dijo Jesús, es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parte de amar al prójimo es llevarles el mensaje de la salvación. B, por la fe. La base bíblica es por la fe. Recordemos que que la fe tiene el poder. Alguien lo comparó con algo que me pareció muy didáctico, y es la fe es la manguera por donde fluye el agua que vas a tomar. Necesitas esa manguera. Lo que realmente sacia tu sed es el agua, pero se necesita una manguera. Alguien lo comparó también con las vías de un tren. El tren es el que va a conducir la carga o los pasajeros, pero se necesitan las vías. Eso es la fe. Aquí vemos en Marcos 2, versículos 3, 5 y 11, acerca de la fe de los amigos del paralítico. Cuando lo bajaron por el techo, Jesús dijo, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo, por vuestra fe. Y le habló al paralítico y le dijo, ya saben ustedes, tus pecados te son perdonados, y después les dijo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. C, considerando el poder de la oración. Creo que no tenemos tan clara la magnitud del poder de la oración, de la autoridad que hay en la oración. Recordemos que el poder de la oración, también Jesús les dijo en 1 Juan 5:14, conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad te sea hecho. Está involucrada fe, por supuesto, pero hubo una petición que se le hizo al Señor. Dios busca intercesores, sabemos. También vimos aquí el martes
la primera oración o el Salmo 15 vemos que es un verdadero intercesor, uno que le adore en espíritu y en verdad, pero un intercesor es quien se ponga en la brecha. Isaías 59:16 dice que Dios no encontró a nadie que se pusiera en la brecha, quiere decir, venía un mal sobre el pueblo y no había nadie que estuviera para defenderlo, para interceder, para buscar atajar lo malo. Aquí se trata de interceder por la salvación de las personas. Dios ha colocado como prioridad número 1 en nuestras vidas el orar por otros. ¿Por qué? Porque en 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos, que ningún hombre se pierda. Bien. Bien. Ahora, empecemos entonces por algunos aspectos personales que debemos cuidar, que debemos cumplir. Me gustaría no considerarlo como requisitos, pero hablar acerca de que esto es lo que debemos ser nosotros. Ese es el vaso limpio, el vaso preparado, el vaso dispuesto para llevar el precioso contenido de la salvación a muchos. La gracia de la salvación. Qué importante es eso. Cuando oramos por los perdidos necesitamos la justicia de Cristo y nosotros andar en esa justicia. El Señor nos justifica, sabemos que es Él quien nos justifica, pero nosotros necesitamos andar en justicia. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, primero, para permanecer en Él es que fuimos justificados por medio del sacrificio de Jesús y por la fe de creer que Él salvó, que Él es quien nos salvó, que es el Hijo de Dios y quien nos salvó. Y segundo, permanecer, andar en justicia, andar rectamente, obedeciendo sus mandamientos. Entonces podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. Aquí debe entenderse que con todo lo que queréis es, si andamos en justicia, si andamos en obediencia es porque buscamos su voluntad. Y entonces las peticiones que vamos a hacer son conforme a su voluntad. Por eso el Señor dice que serán hechas. La fe. También un aspecto importante es la fe. Ya vimos que la fe es la forma de vida de un creyente, de un cristiano. Todo empezó por fe y sigue por fe todo el tiempo. Pero en el aspecto de intercesión, en el aspecto personal que debemos cumplir, Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Esa es la fe. La fe actúa. La fe es el medio, decíamos, la fe es las vías del poder de una locomotora o de un tren para llegar al lugar donde va. Ahora, hay más. Adicionalmente hay 9 factores más que los vamos a mencionar. El primero, quebrantamiento. Con quebrantamiento quiere decir, en el Salmo 126:5 lo dice más claro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Por qué sembrar con lágrimas? Porque realmente tienes la necesidad, sientes la necesidad, está tu corazón quebrantado de saber el destino de tu familia, de tus, tal vez los más allegados a ti, tus familiares, que son los primeros, es el prójimo más cercano, el más próximo, y después toda la gente que conoces. ¿No te gustaría estar delante de la presencia de Dios cuando todo esto termine y saber que alguien se perdió porque no le hablaste? Tal vez esa persona necesitaba que tú le hablaras para poder que se convirtiera. Segundo, los dolores de parto. Necesitamos padecer dolores de parto. De hecho, ¿por qué dolores de parto? Porque en Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando alguien va a compartir el Evangelio, es con dolor en su corazón quitar toda esa serie de obstáculos, engaños, tradiciones, mentiras del diablo, doctrinas falsas, obras de hechicería y brujería que son tan comunes siempre, porque son para engañar y mantener atada a las personas, como veíamos en la primera imagen, encadenadas o en la cárcel. Entonces, hay dolores de parto hasta que la persona sea salva.
debes de orar con tal sentido de urgencia, sin presionar a las personas, pero interna, orando para que esa persona pueda nacer de nuevo. Luego, persistencia, perseverancia. En Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Necesitamos ser directos, necesitamos también perseverar como el ejemplo que daba el Señor Jesús de la viuda y el juez injusto. Era un juez injusto, lo dice el término, el calificativo que dio el Señor ahí, pero una mujer viuda iba frecuentemente a pedirle que le hiciera justicia, y una vez y otra vez y otra vez que juzgara su caso y viera que ella estaba siendo afectada, hasta que el juez dijo, ya, voy a hacerle caso a esta mujer, voy a obrar justicia porque no me va a dejar, va a estar insistiendo y insistiendo y no se cansa. Y dice Jesús, termina Jesús, si ese hombre, siendo injusto y siendo malo, por la persistencia le dio lo que pedía, ¿cómo vuestro Padre, siendo bueno, no les va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? La gracia del Señor. Bien, otro. Ayuno y oración. En Marcos 9:29 dice, y les dijo Jesús, a los discípulos no pudieron echar fuera un demonio después de que Jesús bajó del monte de la transfiguración con Juan, Santiago y Pedro, o Pedro, Santiago y Juan, y se encontró con que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un muchacho que estaba atormentado por el demonio, y él lo expulsó inmediatamente. Entonces les dijo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Les dijo, porque este género no puede, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay ocasiones en que el ayuno y la oración no es que forcen a Dios, es que nos hacen sensibles, más sensibles a la voluntad de Dios, a escuchar al Espíritu Santo, a fluir, a quitar todo aquello que nos quita la atención, o más bien que nos llama la atención diariamente, que ocupa nuestra atención y disminuye el poder estar concentrados, unidos, comunión con el Señor. Bien. También ser violentos. Aquí, ¿a qué se refiere con ser violentos? En Lucas 11:21 y 22 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos una gran autoridad dada por Dios para vencer a Satanás y vencer a las huestes, para orar por las personas con, con la intención de rescatarlas. Tenemos autoridad para reprender demonios, para desatar, para romper las ataduras. Recordemos que cuando Lázaro salió de la tumba, después de que el Señor le dice, Lázaro, sal fuera, entonces les dijo, desatadlo, desatadlo. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes y violentos, no podemos ser dóciles contra el enemigo del Señor y de nuestras almas y de esos que están atados, de esas personas que les estamos compartiendo. Siguiente, súplica al Señor. ¿En base a qué? En base a sus promesas. Recordemos la promesa primera, que es la que opera también, es, Señor, sabemos que tú amaste tanto al mundo que enviaste a tu Hijo único o unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Señor, te pedimos en base a esta promesa, ponemos delante de ti a esta persona por la cual vamos a decir cómo orar en un momento, y te pedimos, Señor, que se haga válida tu promesa, que opere tu promesa. Desatamos el poder de esta promesa sobre la vida de esta persona. 7. Motivos propios. Cuidado con tener motivos personales. A veces nos confundimos y creemos que es que yo quiero, pero no es lo que nosotros queramos. Alguien comentó una vez, es que yo quería que mi cuñado se convirtiera, pero yo estuve afanado y afanado para que él se convirtiera. ¿Qué dice Juan 15:8?
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Atención en esto, vean esto. La motivación de la vida de un cristiano es de qué manera le vamos a dar gloria al Padre, cómo esto le va a dar gloria al Padre. Puede ser sobre todo en lo que es frutos de salvación, pero hay todos los frutos. A veces podemos encontrarnos sirviendo al Señor por un interés personal, sirviendo al Señor solo por levantar la fama que nosotros estamos buscando. Qué triste, pero es cierto, pero eso no va a traer bendición o recompensa para nosotros. ¿Por qué? Porque fue un motivo egoísta lo que estaba detrás de esto. Era por orgullo de decir, tiene que convertirse. 8. Unidad. Por unidad. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Busca alguien con quien orar. Busca apoyo de oración. Ahí viene otro versículo que es Hechos 12:12, en donde la iglesia estaba unida orando, y aunque no lo dice específicamente, Pedro estaba en la cárcel. A través de la oración de la iglesia, Pedro, un ángel lo saca de la cárcel. Cuando llega y toca en la puerta de ese lugar donde estaba la iglesia orando, se asustaron, se sorprendieron de que Pedro estuviera fuera porque ellos lo hacían en la cárcel. Entonces, no medimos el poder de la unidad correctamente. Por eso es que ahora ha estado fluyendo, el Señor nos ha estado enseñando a orar en grupo, a orar, por ejemplo, las mujeres. Se activó el grupo de mujeres de oración gracias a que lo de la pandemia empezaron a pedir específicamente por la salud y por esto y por lo otro. Entonces están viendo resultados también. Están viendo cómo el Señor está obrando. Y 9, y último, el espíritu de sacrificio. Debemos de tener un espíritu de sacrificio y no anteponer algo a cambio de lo que es importante para Dios y por lo tanto para nosotros. Romanos 9:3 dice, Pablo hablando, queriendo que todos los judíos se convirtieran, acerca de los de su nación, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense en esto. Son sus parientes según la carne. Si esto se extendiera en la iglesia, si esto se extendiera y se valorara este versículo en tu vida, en la vida de la iglesia, nos daríamos cuenta de que realmente estamos en el poder del Espíritu, compartiendo la vida a otra persona, la vida eterna. Estamos siendo instrumentos del Espíritu Santo para que otro se salve. Así es que, entonces, Pablo dijo, estoy dispuesto a que, Señor, tú me sacaras a mí con tal de que metieras a mi familia. Eso es mucho, sabiendo, como sabe Pablo, todo lo que significa estar perdido, es ser maldito. Anatema es maldito. Separado de Cristo. Atención, estoy dispuesto a morir yo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Eso es un sentido de valorar la vida espiritual eterna de los demás. Qué importante es tener esto en nuestro corazón. Bien, este es entonces las 11 aspectos personales que deben producirse en nosotros. Hay que trabajar en ellos, hay que trabajar en ellos. Nosotros, nada de lo que está aquí va a quitarte las demás actividades a las que Dios te ha llamado, a ti y a mí, según su plan. Pero un plan dentro del plan de Dios, si tú te preguntas, pero ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Uno de los puntos más importantes es amar al prójimo. Y una de las formas más importantes de amar al prójimo es ser un vocero
de la gracia de Dios, porque cambiará el destino de su eternidad, de la eternidad de la persona. Bien. Vamos a orar, Señor, todos estos aspectos, Señor, que sean realmente los que en tu iglesia fluyan y creen la necesidad de ser tal como tú lo deseas, Señor, tal como lo explica tu palabra. Nosotros decimos que somos ovejas tuyas. Como ovejas tuyas somos obedientes, y en la obediencia, la obediencia está en honrar y respetar y hacer vida en nosotros cada una de estas necesidades o aspectos personales, porque entonces seremos efectivos y eficientes para compartir el Evangelio. Gracias, Señor, porque hasta hoy mucha gente piensa que solo basta con pedir: Señor, salva a esta persona, pero va más allá de eso. Tiene que haber primero dentro de nosotros algo para poder que fluya hacia afuera, porque si dentro de nosotros están sucios, eso lo hacían los fariseos. Por eso tú los acusaste, Señor, sepulcros blanqueados, muy arreglados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos. Gracias, Señor, porque nos abres el panorama y queda muy claro cómo debemos prepararnos para ser buenos embajadores del mensaje de la salvación. Muchas gracias, Señor, que sea algo que en tu iglesia quede arraigado, porque entonces estaremos obedeciendo el otro mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y también, por lo tanto, a ti mismo, Señor, cumpliendo el primer mandamiento, porque si algo te agrada, si algo te alegra, tú siendo el Rey, nosotros queremos llevarlo para que tú lo disfrutes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las 5 peticiones? Por supuesto que vamos a desarrollarlas cada punto, pero les voy a hacer un panorama, más bien, les voy a mencionar las 5 peticiones con las cuales vas a tener que invertirte en la oración de intercesión para la salvación de otra persona. Les comenté la semana pasada que sería bueno que hicieras una lista con 10 nombres. Vamos a empezar, 10 nombres, para no irnos más allá. 10 nombres. Si tú quieres 20 y tienes capacidad para estar intercediendo por ellos, gloria a Dios, gracias a Dios. Vas a ser alguien que va a sobresalir delante del Señor, que va a estar viendo el Señor, porque el Espíritu Santo va a usarte como un instrumento limpio y útil. Peticiones específicas. Ahora que digo instrumento, siempre me recuerdo como cuando antes de una operación o de una intervención dental o una intervención quirúrgica, siempre los instrumentos son son introducidos en un autoclave. El autoclave eleva la temperatura y hace que todas las bacterias y los virus que hay ahí sean eliminados. Entonces, así nosotros tenemos que cuidar nuestro aspecto personal, lo que vimos antes, el aspecto personal interno, para poder ser efectivos y eficientes, y también ser instrumentos. Un buen instrumento es alguien que está limpio, un buen instrumento es alguien que sirve como tal, como un instrumento de Dios. Para la mayoría de nosotros es muy fácil orar por la salvación de alguien, porque lo único que sabemos decir es: Dios, salva a tal persona. Nos hablan de que tienes que llevar las buenas nuevas por todo el mundo, y solo nos centramos en decir: Dios, salva a tal persona. No, eso no es suficiente. Dios no es el mandadero de nadie. Dios es Dios. Dios es el Señor. Y después de un tiempo de orar solo esa frase una y otra vez, dejamos de hacerlo. Nos damos por vencidos y dejamos de orar, porque no hay resultados. Y si los hay es por la misericordia de Dios para esa persona, pero no está siendo efectivo y eficiente. Ese es el centro de lo que hablo. Ahora, ¿qué entonces es? Sin embargo, al orar por alguien se debe considerar 4 aspectos, 4 cosas. La persona misma por la cual vas a orar, la persona que evangeliza,
o sea, tú y yo. Que la palabra de Dios sea efectiva, la palabra que estamos usando, que la palabra sea efectiva para lo que le estamos compartiendo. Ya sabemos que si les empiezas a compartir de cómo deben, cómo es su comportamiento, cómo debe de ser los demás mandamientos, no lo van a entender, no van a saber por qué. Están bloqueados. Recuerda que tienen una venda y no pueden entenderlo porque no son salvos, no tienen el Espíritu. Y esa venda aún está impidiendo que puedan entender la palabra. Entonces, no perdamos el tiempo con palabrería. Quiero decir, palabrería para ellos. Para nosotros es nuestra palabra, la palabra de Dios, la razón de que cómo estamos viviendo. Pero para ellos es, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? Lo vimos también la semana pasada. Y que se produzca un avivamiento. Eso es lo que debemos considerar. Esos 4 aspectos son los que vamos a considerar. Ahora sí, nuestra intercesión se convierte en un arma efectiva y desafiante cuando aprendemos a orar por detalles en concreto. ¿Cómo? Peticiones específicas, decíamos. Le pedimos al Señor que la santifique. Enseguida, más adelante, voy a explicar qué significa. Le pedimos al Señor que bendiga a la persona. Tercero, le pedimos al Señor que convenza a la persona de sus pecados. Cuarto, le pedimos al Señor que ilumine la mente de la persona hacia la verdad. Y quinto, debemos estar dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer para que la persona sea salva. Estas son el resumen de 5 peticiones especiales como intercesores por la persona que estás buscando que sea salva. 5. Que santifique, que la bendiga, que la convenza de pecado, que ilumine su mente y que estamos dispuestos a que suceda lo que suceda. ¿Es difícil esto? Sí, pero es más importante la salvación que recibir otro tipo de prosperidades, porque las prosperidades terrenales van a quedarse en la tierra, no se las pueden llevar. Empecemos por la primera. Primero, es necesario el nombre de la persona por la que intercedemos, pidiéndole a Dios que produzca 5 cambios en su vida, ¿verdad? Ahora, muchas veces cuando alguien me pide oración le digo, ok, es que necesito que ores por mi cuñada, por mi primo, por mi esposo, pero a ver, dame el nombre, porque yo tengo que ser específico en la oración. Por eso siempre pido el nombre. Siempre le digo, a ver, ¿cuál es el nombre? Se llama fulano. Perfecto, y yo empiezo con eso. Ya vimos, que la santifique. Ese es el primer punto y aquí voy a desarrollarlo. Esto puede sonar extraño, pero es la manera que Dios comienza su obra de redención en el individuo. Tiene que santificarlo, pero ¿qué significa santificarlo? Si él no es creyente, para allá voy. Antes de que él salve a alguien, primero tiene que santificar o apartar a la persona para la salvación. Es un mundo de gente, la cual vive en un ambiente de pecado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni hay un uno y está la perdición en todo lo que es su extensión. Entonces, que la aparte, que la santifique. Sigo adelante. La Biblia nos enseña claramente esta verdad. En 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Se necesita ser santificado, la santificación del Espíritu Santo. Santificar significa separar, poner aparte para su uso sagrado. Dios santificó a Israel como su propia y especial nación. Él la escogió de entre todos los pueblos del mundo y la separó para sí, la santificó para sí. Nada que pueda ser usado para la gloria de Dios, para servicio en el templo. Los judíos, que lo vemos a lo largo de todos los 5 primeros libros, el Pentateuco que escribió Moisés, ahí vemos
qué importante era la santificación de algo, santificarlo, separarlo. La santificación puede aplicarse a la gente, a un monte, al día del Sabbat, el sábado para los judíos, al tabernáculo estaba santificado para la presencia del arca, ahí, la presencia de Dios. Y de hecho, toda cosa creada es santificada a través de la palabra de Dios y de la oración. A través de la palabra de Dios y de la oración es como se santifica. Yo les recomiendo que cuando estén en una casa nueva, cuando tengan un auto nuevo, santifíquenlo, sepárenlo para el uso de Dios. Lo que Dios quiera hacer con mi casa, con mi carro, está disponible para ti. Yo lo separo de las obras del mundo. Yo no voy a dejar que el pecado y las obras del mundo y toda la maldad hagan uso de esto que Dios me dio. Yo lo santifico, lo separo para ti, Señor, y oro y lo bendigo, así como Salomón santificó el templo cuando después de que lo creó, lo edificó. Moisés en el tabernáculo. Es necesario que santifiquemos lo que Dios ha puesto en tus manos, te ha concedido para que lo tengas. Santifícalo, sepáralo. No dejes que sea usado para fines de la maldad. Bien. Y vemos el mismo énfasis en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean esto. Hay una elección, fueron escogidos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya fuiste escogido para ser salvo. ¿Cómo? Mediante la separación del Espíritu Santo. Ya lo separó el Espíritu Santo. Nosotros estamos orando en esta petición para que sea santificada esa persona. Santifícala, Señor. Sepárala para ti, santifícala. Sácala de toda la maldad y el mundo. Pero aunque no lo veas, tú sigues orando, porque recuerden, esto es por fe y es perseverancia. Otra versión dice, pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Esta es la traducción más bien, otra traducción del versículo mismo. Bien. Es como si Dios trazara un círculo invisible alrededor de la persona y enseguida causara que personas y circunstancias la influencien. La separa y evita, más bien, que la separa para que no haya personas y circunstancias que la estén influenciando. Todo lo que entra al interior del círculo afecta principal y directamente a la persona que se encuentra dentro. Si Dios pone ese círculo, si Dios pone un círculo alrededor tuyo o de la persona por la que le estás orando, es la forma de evitar que vengan otras doctrinas, engaños. Claro, se refiere a que es parte de lo que Dios hace, pero nosotros estamos orando y sabemos ya el poder de la oración, de intercesión. Bien, vamos a orar. Señor, queremos aprender, Señor. Queremos aprender a hacer las cosas como tú dices en tu palabra. Y si lo primero que tenemos que hacer es orar para que sea santificada esas personas por las cuales esa lista de 10 personas, lo vamos a hacer mencionándolas cada una por nombre. Cada una. Estamos ya invertidos y comprometidos contigo para estar orando por esas 10 personas. Son mi familia, la familia que tú me diste. Yo no la escogí, pero tú me la diste y yo los amo porque tú vienen de ti, Señor. Sé que algunos tal vez, en algunos casos, no están convertidos, pero Señor, lo que sí sé es que tú quieres que todos los hombres se salven. Tú quieres que nosotros nos invirtamos en orar por ellos hasta verlos siendo salvos. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que significa santificarlos, separarlos para ti. De hecho, como ustedes mismos verán,
Toda la oración es en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, como ustedes mismos verán en los testimonios que se relatan más adelante, cuando Dios entra en ese círculo, cosas increíbles comienzan a suceder. Una vez que son santificados, algo empieza a pasar. No se quedan las cosas igual. Por eso es importante este primer paso. Esta maravillosa verdad es de gran aliento para nosotros que oramos por otros, porque podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo, quien es el Señor de la cosecha, siempre alcanza al hombre una vez que lo ha santificado. Aquí está. El orden es, lo santifico, ahora sí, empieza a trabajar en su corazón. Recordemos que ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a verlo más al detalle adelante. Hay un testimonio que dice, un estudiante universitario que profesaba ser ateo le escribió en cierta ocasión a C.S. Lewis, explicándole que se había encontrado con algunos estudiantes cristianos quien le testificaban de su fe. Algunas cosas que ellos le dijeron le habían causado una gran inquietud, por lo que se veía sumido en una gran lucha, confusión. Pero, ¿qué opinaba el doctor Lewis al respecto? Veamos la manera en que le respondió. Opino que ya estás atrapado en la red y que el Espíritu Santo anda detrás de ti y dudo mucho que puedas escaparte. Aquí está. Le estuvieron compartiendo. Seguramente estuvieron orando por él para que fuera santificado. Ya había sido santificado y empezó la lucha interna, la lucha de escuchar al Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de que la verdad, él había vivido en una mentira, ahora estaba aprendiendo a identificarse con la verdad o la verdad, a acercarse a él. Bien, hasta ahí terminó el testimonio. Ahora, fin. Bien. Enseguida, la segunda parte tiene que ver con, le pedimos a Dios que bendiga a la persona. Primero que la santifique, ahora que la bendiga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús envió a sus discípulos a la mies, les dio instrucciones específicas de a la cosecha. Ahí estaba ya lista la siembra, había que levantarla. Él lo envió a la mies. Ahí está lista, tenemos que cosechar. En 10.1, Lucas, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el 3 dice, id, aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie que saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Es instrucción específica. Es imprescindible que le imploremos a Dios que bendiga abundantemente a las almas, ya que siempre es la bondad de Dios la que conduce a los individuos al arrepentimiento. Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, es que la persona se convence de pecado y se arrepiente al ver el amor de Dios por ella. Es importante. Romanos 2.4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es su bondad la que nos guía. Otra versión dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Claro, más claro que esto, creo que no hay. Es la bondad de Dios la que nos guía a arrepentirnos. Sin embargo, tendemos a frustrarnos e impacientarnos cuando nuestras oraciones en favor de la salvación de las personas no producen resultados inmediatos. Vivimos en un mundo de velocidad de respuesta. Quiero el internet más rápido. Quiero que cuando hable a alguna
negocio para que me traigan cosas que sean lo más corto posible. No ha llegado, ya pasaron 15 minutos y no ha llegado. ¿Cuánto falta? Estamos inquietos por respuestas rápidas. Lo importante aquí no es eso. Aquí, si te desanimas después de estar pidiendo, recordemos a la viuda y el juez injusto, recordemos que es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas. Y en secreto deseamos que Dios a través de tribulación les enseñe alguna lección dolorosa. Eso me tocó una vez. Una vez una persona, una mujer, me dijo, ay, yo estoy pidiéndole a Dios que le suceda un accidente para que entienda a mi esposo y entonces sepa que lo único que tiene es convertirse. Le dije, ¿sabes qué? Ese no es el corazón de Dios. Lo que estás pidiendo es una maldición para él. Y no es eso. Ese no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios nos instruye en su palabra. Somos embajadores del amor de Dios hacia los demás. No puedes estar pidiendo eso. Eso no te lo inspiró el Espíritu Santo. Te lo inspiró otro espíritu inmundo. Entonces, ten cuidado cuando ores eso. En una ocasión, cierta aldea de samaritanos rechazó al Señor y los discípulos de Jesús desearon que fuego del cielo cayera y los consumiera. Ustedes recuerdan ese pasaje. Pero Jesús les respondió diciendo, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquí está lo que acababa de decir con esa persona, con esa señora esa hermana que me dijo esto. Cuidado cuando pides algo malo para alguien. Cuidado cuando dices, Señor, castígalo. Señor, castígalo. Señor, haz que esto para que entienda. En el 56 de Lucas 9 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los samaritanos se asustaron cuando vieron que los cerdos, donde se habían ido los espíritus inmundos del Gadareno, se precipitaron al mar. Fueron y platicaron y dijeron, ¿sabes qué? Vete. Tenemos miedo, tenemos temor, salte, esas cosas. ¿Qué pasó? Vete. Ok. El Señor se fue, no les dijo, sí, pues van a ver lo que les va. Nada que ver. Debemos de manera continua desear lo mejor de Dios para la gente. Ese es el corazón de Dios. Bendice a los que te maldicen. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dale la túnica. Si te dicen que andes una milla, ve con él 2, el doble de lo que te pide, dale de más, bendícelo. Especialmente debemos pedirle a Dios que sus mejores bendiciones sean sobre aquellos por los cuales estamos orando. Y hasta aquí lo vamos a dejar porque nos va a llevar más tiempo. La tercera, cuarta y quinta las vemos en la siguiente ocasión y ya veremos si después entramos directo de cómo lo hago. Primero tenemos que orar. Sigan con su lista de 10. Tomen en cuenta la lista de 10. Ya saben cuáles son las 5 peticiones, aunque no conocen el por qué, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Ya llevamos 2. La siguiente semana vemos la 3, 4 y 5 y vamos a ver cómo aplicarlo. Bien, vamos a orar por esto que hemos visto. Bien. No se escucha. A ver, ¿ahora se escucha? Ya. Sí. Gracias. Bien, entonces, el Señor, sabemos que se necesitan intercesores y tú estás buscando quién se ponga en la brecha y eso hace un intercesor para evitar que esa persona se pierda, para evitar que vaya al infierno.
Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que ese deseo, ese anhelo, esa pasión, ese fuego que debe haber en cada uno, como el que describía Pablo, dispuesto aún a perderse el mismo con tal de salvar a los demás, que esa pasión se encienda en la iglesia, Señor, que sea tal el compromiso, el saber que poniéndonos en el lugar de que la persona podría perderse para siempre. Fue lo que hizo el rico de la parábola del Lázaro y el rico. Se preocupó por sus hermanos hasta que ya estaba en el lugar de tormento y vio que todo era verdad y no quería que sus hermanos padecieran lo mismo que él. Él iba a estar por toda la eternidad en el fuego y en el tormento. Señor, que podamos, que eso llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y lo veamos como una urgencia, con sentido de urgencia. No que no la oración no es solo para que todas nuestras necesidades sean satisfechas de protección, de provisión, de salud. No, la oración, el poder de la oración en el que tú quieres que nos invirtamos, Señor, es orar por los perdidos, orar por los planes tuyos en las personas, Señor. Qué diferente es cuando llegue cada quien al lugar en donde va a estar para siempre, al cielo, nosotros, a la presencia de Dios, y veamos que hubo mucha gente que a través por medio del Espíritu Santo y a través de nosotros creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo y es salva. Pero no es eso lo que nos mueve, Señor, no es las recompensas, nos mueve el hecho del dolor que representa el ver a las personas, el que estén cerca, y saber que su destino es incierto en ese momento, cierto para nosotros, cierto porque hay dos lugares a donde puede ir, el cielo o el infierno. Señor, que esa pasión, esa necesidad, esa urgencia tenga un eco fuerte en el corazón de tu iglesia, Señor, en el corazón de cada persona, que veamos, que tengamos, Señor, una visión de lo que pasa en el futuro, cada uno, para que eso despierte la necesidad de invertirnos en intercesión por ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero compartirles en una ocasión, alguien me platicaba que tenía sueños en donde las personas estaban en fila, caminando hacia el infierno. E iban cayendo. De hecho, hay una imagen que lo representa muy bien, lo que esa persona soñó. Una persona que se despertó a ser misionera. Estoy hablando de mi hermana, la primera que se convirtió. Ella decía, es que yo siento la necesidad de hacerlo y por eso tomó el compromiso con el Señor de ser misionera y esa es la razón por la que ahorita vive en Colombia con su esposo que es misionero y están invertidos en dar a conocer el Evangelio, en llevar el Evangelio. Desde muy joven, después de recibirse, que mi padre le dijo que se recibiera para que fuera más, pues para que se diera lugar a que tal vez en ese tiempo tuvieran una profesión, pero la verdad es que Dios ya la había llamado y se fue. Y allá está aún trabajando de esto hace más de 40 años, mucho más de 40 años que está invertida en esto, tal vez 45 o más, mejor hasta 50 años, desde muy pequeña, no 50, pero sí 40 y tantos, sí. Entonces, que eso surge en nosotros, no para ser misioneros fuera, pero sí para hacerlo dentro, en donde está nuestra familia. Señor, te pido eso, Señor, y te doy gracias por todas las personas que has sanado. Te doy gracias, Señor, también por las provisiones que tú has dado. Te pido, Señor, que siga fluyendo tu gracia a cada miembro de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a los que están enfermos y ya están en el proceso de sanar. Gracias, Señor. Gracias porque te pedimos que no queden secuelas, que no queden deficiencias en sus organismos, que queden firmes y fuertes, Señor, para que sigan el plan que tú tienes para cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús te pido, te doy gracias por todos aquellos que fielmente siguen creyendo en que la siembra de sus diezmos y ofrendas trae una cosecha, y no que lo hagan por eso, sino porque es algo que tú hablas. El que mucho siembra, mucho cosecha. En Corintios. Y el que siembra poco, cosecha poco. A veces no lo entendemos, pero Señor, sabemos que tú eres fiel y tú ves el corazón de las personas y conoces su necesidad. Gracias, Señor, porque aún los que están privados de su libertad física están creciendo en el Señor, están aprendiendo. Sí, es una prueba difícil de la cual van a ser liberados, así como José, que fue liberado de esa cárcel en donde injustamente fue llevado. Pero Señor, si eso fue necesario, es uno de los puntos que vamos a tratar aquí. Si eso fue necesario para que se convirtiera y fuera preparado como un hijo de Dios, gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor. Te pido que les des la libertad cuando tú consideras que ya están listos y firmes en la fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias te doy por la iglesia. Bendice a la iglesia, Señor. Prospera tus planes dentro de la iglesia y para la iglesia entera. Señor, que haya más hambre y sed de servirte, de hacer la obra la cual tú quieres que hagamos, Señor. Que no haya enfriamiento, que no sea tibieza lo que empiece a aparecer, porque sería una obra malévola del mal. Te pedimos, Señor, que siga el deseo vehemente por agradarte y por obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien.